Muy especial. Yo le suplico que ponga mucha atención para que usted pueda entender. Yo lo menciono esto, ¿verdad?, para la gente que no conoce a Dios. Lo menciono también para la gente que conocemos a Dios. Para nosotros, ¿cómo lo podré decir? Tener ese entendimiento, vaya, ¿por qué no decirlo?, del Dios que tenemos, de lo que es nuestro Dios y la bendición que ha sido a nuestra vida. Que no somos un simple grupo religioso, hermano. El mundo está lleno de religiosos y de religiosas, pero estamos seguros y conscientes, vuelvo a repetirlo, de que no estamos, ¿verdad?, errando, que estamos caminando por el rumbo que Dios nos ha estado conduciendo. Voy a citar dos textos muy claros. Uno de ellos es este: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Otro de ellos, lo voy a citar también, cómo es que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Primeramente quiero mencionar, mire, hace días, ¿verdad?, hablaba yo sobre la plenitud de Dios, sobre la esencia de Dios, sobre la naturaleza de Dios, tomando un texto, ¿verdad?, de ahí del libro de Job, cuando menciona y dice, ¿verdad?, que Dios es grande y nosotros no le conocemos. Tomaba también una parte, ¿verdad?, del Salmo 90, donde menciona muy claramente, ¿verdad?, de la eternidad de Dios. Empecé por ahí, ¿verdad?, para conocer que hay un punto donde nuestra mente como humanos llega y hasta ahí puede penetrar nada más. Ya tras de ese punto, y yo mencionaba la palabra olam para verlo como un punto de desaparición. Ponía el ejemplo de que si usted está viendo algo y empieza a caminar para allá, algo va, hasta que llega a un punto que apenas lo distingue y luego ya no lo ve. Así es Dios en su esencia, en su naturaleza, en su eternidad. Y el libro de San Juan, el capítulo 4, dice muy claramente que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Otra de las cosas que yo mencionaba, ¿verdad?, cómo es que Dios, para poder manifestarse a los ángeles, para poder manifestarse a la humanidad, Dios toma una imagen, vaya, y hablaba yo de la imagen del Dios invisible que viene siendo el Señor Jesucristo, que es la forma en que tanto las criaturas celestiales como las criaturas terrenas llegaron a conocer a Dios, y como ahora nosotros, igualmente como criaturas terrenas, seguimos conociendo a Dios, Dios tratando con nosotros, nosotros tratando con Dios, ¿verdad?, ahora en espíritu. Así es como estamos tratando nosotros con el Señor. Y hoy quiero hablar, ¿verdad?, quiero hablar de la vida, para poder entender más lo que hemos estado haciendo. O sea, hablando de la vida, yo veía un informe, veía en una enciclopedia, ¿verdad?, lo que el hombre conoce por la vida, o cómo habla el hombre de la vida. Cómo es que no se conoce en su esencia, hablando de la vida, ¿verdad?, no se conoce en su esencia
el fenómeno de la vida, así le llaman ellos. No se conoce en su esencia el fenómeno de la vida. Es para los hombres un misterio, y es cierto. Ahorita voy a mencionar algo, ¿verdad? Ahora, se sabe apenas lo que yo alcancé a leer, ¿verdad? Cómo esa vida se manifiesta en la materia o en los objetos que la poseen. Yo quiero que ponga atención porque nos vamos a aprender algo. Yo lo aprendí, yo se lo quiero comunicar. Quiero comunicarle esto que aprendí, pidiéndole a Dios, y al grado, ¿verdad?, de que llegó el momento en que estaba meditando en esto, en oración, dándole las gracias, ¿verdad? Y eso me traía a mí confianza, me traía seguridad, ¿verdad?, de lo que Dios me ha regalado, de lo que Dios me ha dado, lo que me ha dado a conocer, ¿verdad? Yo lo empecé a ver. Y yo quisiera, ¿verdad?, ver que nosotros no estamos en esa duda. Nosotros, ¿verdad?, no estamos con que apenas se sabe. Nosotros, ¿verdad?, no dudamos qué es la vida, la manifestación de la vida, y en quién se ha manifestado la vida, ¿verdad?, y cómo es que ha sido comunicada a nosotros. Quiero comenzar ahí en la primera de Juan, capítulo número 1. Primera de Juan, capítulo número 1, versículo número 1. Ponga por favor atención, estas cosas son dignas de ser atendidas, hermano. Dice el versículo número 1, dice: lo que era desde el principio. Me voy a detener un poquito ahí en la palabra principio para irlo entendiendo mejor. Ahí aparece una palabra, ¿verdad?, griega, argé. Lo que era desde el principio. Argé significa iniciación, significa primeramente. Hay que pensar en esto. Por eso yo recordaba de la sempiternidad de Dios, vaya, de la esencia de Dios. También recordaba hace un momento sobre la imagen del Dios invisible que es Cristo. No sé si ustedes pusieron atención en los que estuvimos hablando en esos dos temas, ¿verdad? Que en este caso, lo que era desde el principio, lo que era desde la iniciación, desde lo que era primeramente, desde que Dios empezó, ¿verdad?, a dar una manifestación, vaya, eso se está refiriendo, y lo dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado. Y lo dice: y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Se está refiriendo al Señor Jesucristo. La Biblia le llama al Señor Jesucristo el verbo porque ese verbo se hizo carne. Ahora, dice el versículo número 2. Fíjese: porque la vida, ¿qué dice ahí? Fue manifestada. Hay esa palabra para manifestada, hay una palabra, ¿verdad?, faneroo, para referirse precisamente, ¿verdad?, a hacerse presente, poner en evidencia, descubrir, presentarse. Fíjese, nos vamos yéndonos allá muy atrás, llevándonos nuestra mente hasta allá, hablando de la vida, porque ahorita vamos a ver claramente esto de la vida. Vuelvo a referirme al versículo 12. Porque la vida fue manifestada o dada a conocer, o la vida se hizo presente, poner en evidencia, descubrirse
Nuestra mente que recorra, ¿verdad?, a la esencia de Dios, que recorra a la naturaleza de Dios, que recorra, ¿verdad?, tras esa palabra, ¿verdad?, Olam, de ese punto de partida. Quiero que vaya captándolo esto, no es muy fácil explicarlo. Dice: y vimos y testificamos y os anunciamos. ¿Qué dice ahí enseguida? Aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Si nos vamos hasta aquella vida eterna, hablando, ¿verdad?, de la eternidad o lo sempiterno de Dios, de que siempre ha sido. Vamos a llamarle vida, vamos a llamarle Espíritu Santo, ¿por qué no decirlo así? Cuando Dios estaba simplemente diciéndolo así, como espíritu, antes de manifestarse, antes de apropiarse, vaya un cuerpo. Así nos vamos hasta allá, cuando dice ahí: y os amonestamos y os anunciamos aquella vida eterna, ya menciona, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Fíjense hasta dónde llega la mente o el escrito de estos hombres, lo que conocieron, la conciencia que tenían ellos de Dios, lo que ellos conocieron, yéndonos a la vida. Nosotros, hermano, como humanos, tenemos vida, pero eso no es todo. Hablando vida, tiene toda la humanidad, pero ya la vida interna, la de nuestro hombre interior, es donde se manifiesta precisamente esta vida, y es lo que tenemos ahorita nosotros en promesa. Tenemos esa vida eterna en promesa ya. Lo que ya pues no quisiera la humanidad, no. Lo que la humanidad desconoce. La humanidad tiene, ¿verdad?, un conocimiento limitado. Al conocer, al experimentar algo de la vida que Dios ha puesto en él. Por eso la Biblia dice que de su plenitud tomamos todos gracia por gracia. Ahí tomamos como esa vida. Pero ya nos vamos más adentro nosotros por conocer a Dios, hermano, por entender a Dios. Nosotros hemos recibido ya esa vida, pero ya en nosotros ya se convierte una vida eterna en promesas si nosotros nos guardamos. Capítulo 1 de San Juan. Capítulo número 1 del libro de San Juan. Dice el versículo número 1 hasta el versículo número 4, dice así. Ya vimos lo que es la palabra principio, ¿verdad? O arjé, iniciación, primeramente. Ahorita vamos a ver esto. Dice el versículo 1, dice: en el principio, arjé, o primeramente, o en la iniciación. Está hablando de un principio, está hablando de una iniciación. Cuando Dios empieza a obrar, la primera obra, ¿verdad? La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra. En lo primero que empieza Dios, ¿verdad?, a manifestar, dice: en el principio era ¿qué? Era el verbo, en la iniciación, primeramente. ¿Qué venía siendo el verbo? Logos. Ahí está la palabra griega para verbo, logos. Algo dicho, incluye el pensamiento. Ahora, aquí la expresión divina quiere decir Cristo, o sea, se rompe el silencio. Es lo que alcanzo yo a captar. Se rompe, ¿verdad?, el silencio. ¿Por qué?
Porque la Biblia dice, aquí mismo en el versículo 14, que ahorita vamos a ir para allá, dice, y aquel verbo, ¿qué dice? Se hizo carne, se humanó y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Voy a seguir leyendo el verso número 2, hablando del verbo. Pues estamos hablando del verbo, y lo dice. En el principio, verso 1, perdón. En el principio era el verbo, y el verbo era con la palabra, era con Dios, y lo que queda en uno, y el verbo era Dios. Y lo dice el versículo número 2. Este era en el principio con Dios. Si usted se fija, está hablando, cuando habla del verbo, cuando dice era, cuando usted entiende algo por era, es porque es algo pasado. Pero ahora ya no vamos a usar la palabra era, vamos a usar la palabra es, porque Dios, al tomar un cuerpo, ya no era, ahora es. Ahora el verbo está en esa imagen, vaya, ahí está el verbo. Él está hablando, el escritor era, habla de un tiempo pasado. Ahora nosotros podemos decir es, ya nosotros no decimos era, porque desde que Dios se propuso formar una creación, toma una imagen, ¿verdad?, que viene siendo, ¿verdad?, esa imagen, el molde para toda la humanidad, ¿verdad? Ahí está, y Dios ya no va a dejar ese cuerpo, no, ya tiene Dios ese cuerpo, esa figura, porque antes de tener una imagen, un cuerpo, Dios no se veía, nadie lo veía, ni siquiera las criaturas celestiales, y para que lo pudieran adorar, para que lo pudieran ver, tenían que verlo en esa imagen. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora dice el versículo número 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Empieza la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas, tanto la creación celestial como la creación terrena. La Biblia dice que lo que es hecho fue hecho de lo que no se veía. Y estoy hablando esto para que usted capte, haga convicción y haga conciencia de lo que es la vida. Y lo dice, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Vuelvo a repetir, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Nos vamos a lo que mencionaba Moisés, nos vamos a lo que está mencionando Juan, nos vamos a lo que dice la Biblia en Colosenses también, que todas las cosas fueron creadas por Cristo, por Él y para Él. Ahora, dice el versículo 4, ahí está, dice, en Él, ¿en qué? En el verbo, porque está hablando del verbo, dice, en Él estaba la vida, y la vida, ¿qué dice? Era la luz de los hombres. Cuando la Biblia habla de vida, en el griego, ¿verdad?, psuché, se puede referir al alma racional. Pero cuando la Biblia habla, ¿verdad?, de vida eterna, ahí menciona aionios, precisamente porque está hablando de perpetuidad, de duración continuada o continua. De la palabra que podemos usar es siempre. Dios siempre ha sido. Por eso es la vida. Esa vida, al ser la vida, de hecho Dios no tiene creador. Por eso Él es el creador de todas las cosas. Él ha dado vida a todas las cosas animadas, vaya. Vamos a decir, al humano, a los animales, a las plantas, a lo que tiene vida. Eso es Dios.
Ese es el verbo de Dios. Y cuando da esas vidas, ¿verdad? Por eso Jesucristo es el que da vida. Quiero seguir mencionando algo. Verso número 14. Dice así: y aquel verbo, ahí está, aquel verbo fue hecho carne. La vida, el verbo, la imagen de Dios, que es Jesucristo, dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Me quiero volver para atrás, allá en Segunda de Crónicas, capítulo número 6, me parece que es el verso número 18, y dice así: Salomón hace una pregunta a Dios y le dice: ¿es verdad que Dios ha de habitar con el hombre en la tierra? ¿Y cómo iba a habitar Dios con el hombre en la tierra? Aquí, como está diciendo, aquel verbo fue hecho carne, y se está refiriendo a Jesucristo. Por eso nosotros, con toda confianza, nosotros decimos que Jesucristo es Dios. Entendemos realmente la vida. Y es cierto, como dicen los hombres, la vida es un misterio, pero para nosotros no está oculto ese misterio. Para conocer el misterio del Padre, de Dios, del Padre y de Cristo. Parece que menciona así el libro de Colosenses, capítulo número, no sé si 2 o 3, no recuerdo. Los primeros versículos ahí menciona, y está hablando de un misterio que los hombres no conocen. Los hombres, ¿verdad?, alcanzan a palpar algo de la vida, pero ellos no entienden realmente a lo que es la vida. No entienden realmente lo que es la vida. Por eso vamos a seguir mencionando aquí. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una cosa es unigénito y otra cosa es primogénito. Primogénito se aplica a una familia y se aplica al primer hijo de una familia, pero son más. Cuando la Biblia habla de unigénito, se está refiriendo a único. Y está refiriendo, ¿verdad?, la mayoría de la humanidad, o toda la humanidad, vaya, tenemos un padre físicamente. Pero Jesucristo no tuvo un padre físico. Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, que es Dios. Por eso le llama unigénito, porque fue el único ser humanado o un humano que era hijo de Dios. Ahora, sigue diciendo: el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Según Colosenses 2:9 dice: porque en Él, hablando de Jesucristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, en ese cuerpo, refiriéndose a lo que está diciendo aquí Juan cuando dice: lleno de gracia y de verdad. Verso 15: y Juan dio testimonio de él. Y luego dice: y clamó diciendo: este es el que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo. Ya el 16 lo dice: porque de su plenitud, acabo de mencionar Colosenses 2:9, que en él habita toda la plenitud. Porque de su plenitud, dice el verso 16, tomamos todos, y gracia por gracia, de su plenitud recibimos todos. Es cierto, si nos referimos a toda la humanidad, todos tomamos de esa plenitud, refiriéndonos a la vida como humanos. Pero ya yéndonos a la vida eterna, a la vida que Dios da a nuestro hombre interior, a la vida, ¿verdad?, que Dios ha traído para
que se eternice en nosotros, si nosotros nos guardamos y un día nos vamos con el Señor conscientes, ¿verdad? Nosotros vamos en esa participación, vaya, de lo que es la vida. Esto lo estoy hablando, hermano, para que estemos nosotros conscientes, hermano. Todos los que decimos ser cristianos, todos los que decimos ser hijos de Dios, que no hemos recibido cualquier cosa, vaya la redundancia de volver a repetir, cómo el pecado de Adán y de Eva, ¿verdad?, pasa a toda la humanidad. Pero ya cuando aparece Cristo, ya viene y restaura. Ahora ya no nos restaura al paraíso donde estuvieron nuestros primeros padres, sino que ahora somos restaurados al paraíso de Dios que está allá en el tercer cielo. Eso es lo que nosotros, ¿verdad?, debemos pensar y estar conscientes, hermano, de eso que Dios ha hecho con nosotros. Capítulo 17. De aquí del libro de San Juan. Versículo 1. Esa palabra para vida eterna, Sao, para referirse a vida eterna. Dice el verso número 1, dice: estas cosas habló Jesús, y levantados los ojos al cielo dijo: Padre, la hora es llegada o venida, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Engrandece a tu Hijo, para que también tu Hijo te engrandezca a ti. Verso número 2. La forma de operar de Dios, a veces no la conocemos, y hay gente que hace 3, porque no sabe la forma de operar de Dios. Verso número 2 dice: como le has dado la autoridad de toda la humanidad. Oiga, toda potestad o autoridad me es dada, dijo el Señor antes de irse a sus discípulos, antes de ascender al cielo, en el cielo y en la tierra. Por eso dice: como le has dado la autoridad de toda la humanidad. ¿Para qué? Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ahí es donde hace la diferencia. Dios ha dado vida a toda la humanidad, pero hay algo ahí. La vida eterna no es para todos. La vida eterna es para todos los que Dios le dio. Es únicamente para los servidores de Dios, únicamente es para los cristianos, únicamente es para aquel que le busca y que le adora en espíritu y en verdad. Oiga, qué privilegio tenemos. Veía yo esto, ¿verdad?, hoy en la madrugada, orando al Señor, ¿verdad?, y traía una convicción que si en años he servido al Señor, gloria a su nombre por ello, hoy yo aprendía algo, hubo más convicción en mi vida al ver esto, que no es de todos, no a cualquiera. La vida eterna no es para cualquiera. Hay muchas denominaciones, habemos, me voy a contar, muchas denominaciones, habemos muchos religiosos en el mundo, pero este es un privilegio. Nosotros somos propiedad de Dios, y la propiedad de Dios es la que va a alcanzar la vida eterna. Ahora somos hijos de Dios, lo vuelvo a repetir. No se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, hablando de la glorificación, porque le veremos tal como Él es. Pero no queda ahí. Cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica, así también como Él es limpio. Oiga, esto es digno de que nosotros, ¿verdad?, lo consideremos, hermano. No que nos quedemos ahí, hermano, como familia de Dios, como hijos de Dios,
como rebaño de Dios, hermano, luchemos por conservar esto. Es la razón de que hay lugares, están a reventar los lugares, muchos de ellos, pero tendrán el privilegio ¿verdad?, de entenderlo, de experimentarlo, como nosotros lo hemos experimentado. Dice el versículo 3, fíjese, mire, aquí está muy claro, dice: esta empero es la vida eterna, la que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha entregado. Esta empero es la vida eterna. Fíjese, hermano, que te conozcan ¿a cuántos? A el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Es la razón por la cual cuando en el capítulo 14, ahorita lo vamos a ver, Juan escribe lo que el Señor dijo: nadie viene, dijo, no dice nadie va, nadie viene al Padre, si no es, dice, por mí. Esa es la razón por la cual nosotros presentamos a Jesucristo, para que conozca a Dios. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes, le dijo el Señor a Tomás, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Diciéndole: aquí estoy yo, mira, yo soy Dios. Antes le había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí está todo en mí. Todo está en el Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Mire, vamos al capítulo número 14. Aquí vuelve a aparecer esa palabra, ¿verdad? Zoe, algo así es la palabra correcta para referirse precisamente, ¿verdad?, a Dios mismo. Ahí la palabra vida está para referirse a Dios mismo. Y nosotros tenemos una porción de esa vida. Él hinche todo, pero tenemos una porción. Dice el versículo número 4, dice: y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Dícele Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice primeramente, fíjese: yo soy el camino. Bueno, les está diciendo que estén conscientes o que saben, ¿verdad?, a dónde van. Es lo primero que debe haber en nosotros. ¿A dónde vamos, hermano? Hay vida después de la muerte. ¿A dónde vamos a parar nosotros después de la muerte? De hecho, vamos al tercer cielo. Pero hay algo ahí muy claro que dice, ¿verdad? Y la verdad y la vida. Bueno, qué bonito es conocer el camino o el vivir. Qué bonito es conocer la verdad. Algo sin engaño, hermano. Y qué bonito es conocer la vida, a Dios, realmente. A tener un conocimiento de Dios, no superficial, hermano, no. Para nosotros como hombres, un conocimiento de Dios profundo, hasta donde nosotros alcanzamos a entender, ¿verdad? Para entender algo profundo hay que buscarlo, hay que aferrarnos, hay que hacerlo. Si no, ¿cuándo vamos a conocer? Si nosotros somos personas conformistas, que buscamos a Dios cuando nos parece,
vivimos la vida en Cristo como a nosotros nos parece, no como Dios lo dice, va a ser muy difícil que nosotros alcancemos profundidades, hermano, en el conocimiento de Dios. Pero Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y lo dice: nadie viene al Padre, o nadie realmente conoce a Dios si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo. Hay que conocer al Señor Jesucristo, hay que entrar por ahí. Él es la puerta, vaya, dice la Biblia. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará, saldrá y hallará pastos. No hay sequedad en esa vida, siempre hay que comer, siempre hay bendición, siempre hay todo, hablando de lo espiritual. Ya lo que es lo material que viene por añadidura, también, ¿por qué no añadir muchas de esas cosas? Dios nos las da. En el capítulo 3 del libro de los Hechos, capítulo número 3, verso número 13. Estos hombres por eso escribieron esto, por eso Dios los escogió para que escribieran. Dios no escoge a cualquiera. Puede haber muchos escritores, pero qué bonito cuando se escribe con la verdad, hermano, teniendo la verdad en usted, que sabe usted lo que está escribiendo. Dice el versículo, la Biblia dice que estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Cuando Dios inspira a un hombre, lo inspira para que hable verdad, y habla verdad, porque la inspiración viene de Dios. Dice el verso 13, dice: el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, juzgando él que había de ser suelto. Así juzgó Pilato, que Jesús debía de ser suelto. Yo no hallo ninguna maldad en este hombre, les dijo, pero fue propósito de Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, al cual ustedes entregaron. Fíjese lo que hicieron. Y luego dice el texto: y negaron delante de Pilato. Oiga, negaron a ese Dios de los padres que tanto ellos mencionan. Mencionan mucho a Abraham, mencionan mucho, ¿verdad?, a Isaac, mencionan mucho a Jacob, y ellos están conscientes que esos hombres fueron los patriarcas, fueron los primeros padres, ¿verdad?, los hombres, ¿verdad?, de la fe, vaya, y en ellos no hay duda para ellos. Pero cuando se aparece aquel que a lo suyo vino, ¿a qué vino? Los suyos no le recibieron. El plan primero de Jesús era restaurarlos al paraíso de Dios. A eso vino. A eso vino, a sacarlos de un estado de muerte, vaya. Sacarlos de una maldición, y ellos no le reciben y lo niegan en presencia del gobernante. Y luego sigue diciendo, fíjese, y el gobernante juzgó que había de ser suelto. El gobernante ni culpa halló en él, dice el verso 14, dice: mas ustedes al santo y al justo negaron a Jesucristo y pidieron que se les diera un homicida. Voy a mencionar algo aquí, darle figura. Hermano, hay gente religiosa. Vamos a empezar primeramente, voy a mencionar con Roma, la que se adjudica, ¿verdad?, ser la iglesia de Dios. Pero ¿por qué realmente niegan lo que es la sana palabra, la sana doctrina?
y la niegan, aún delante de las autoridades, delante de los gobernantes, y piden que se les dé un homicida. ¿Sí saben quién era Barrabás? Era un homicida, acusado, ¿verdad?, de una sedición, de un motín y de muerte. Y lo pidieron, y el gobernante se los dio y lo soltaron. Así ahorita mucha gente prefiere una vida dirigida por Satanás. Les presenta a usted a Jesucristo y ellos lo niegan. Prefieren una vida mundana, una vida de pecado. Eso es estar recibiendo a un homicida, y eso es estar negando al santo y al justo. Digo yo, de esos religiosos que así abiertamente le dicen que no al cristianismo, al verdadero cristianismo. Y luego dice, fíjense lo que dice el 15: y matasteis ¿a quién? Al autor de la vida. Me voy a detener un poquito ahí. Al autor de la vida. Ahí la palabra para autor es propietario de la vida, el dueño de la vida, el que da vida a todos, como dice el libro de los Hechos en el capítulo número 17, que lo vamos a ver ahorita. Jesucristo es la vida, Él es el autor de la vida. Estoy hablando de esto para que todos veamos lo que hemos recibido, hermano, lo que hemos conocido. Por eso al principio que empezamos, por eso este hombre empezó a escribir, inspirado por el Espíritu Santo también, ¿verdad? Dijo, ¿verdad?, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, tocante o referente, refiriéndome al verbo de vida, a la palabra encarnada. Porque la vida, dice, fue dada a conocer. ¿En quién? En Jesucristo. Es la forma en que nosotros conocemos la vida, y no hay duda. No hay duda en nosotros. Y luego menciona y dice: y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado, resucitó, ¿verdad?, aquel cuerpo para el sacrificio, a Jesucristo, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros, y lo dice, somos testigos. Como somos testigos nosotros de que también nos ha resucitado a nosotros, ¿verdad?, estando muertos en pecados y en delitos, y nos ha dado vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Esto es lo que nosotros hemos recibido. Capítulo número 17 del libro de los Hechos. Verso número 24. Debemos entender esto debe entenderlo la gente, pero nosotros más, hermano. Dice ahí: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Bueno, para que se entienda mejor, y la gente que no conoce esto, voy a leer desde el versículo 23. Dice el verso 23: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que ustedes honran sin conocerlo, a este os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos. Dios no habita en un lugar como este. El único lugar donde Dios hizo acto de presencia, habitó, fue en el templo que fue edificado, ¿verdad?, allá en un principio por el rey Salomón.
Ahí es donde se manifestaba la presencia de Dios. En esto no, en esto Dios se manifiesta y se refleja porque está en cada uno de nosotros los que le servimos, hermano. Y es la forma en que la gente puede ver a Dios, y la gente que nosotros, ¿verdad?, podemos manifestarle que Dios está entre nosotros. Y luego sigue diciendo: ni es honrado con manos de hombres, ni necesitado de algo. Fíjese lo que dice: pues Él da a todos vida, respiración y todas las cosas. Y de una sangre, cuando la Biblia habla ahí de una sangre, se está refiriendo a la sangre expiatoria de Jesucristo. El sacrificio del Señor Jesucristo se está refiriendo. Ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos. Pero dice el 27, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen, aunque cierto, no está lejos de cada uno de nosotros. Verso 28, porque en Él, ¿qué dice ahí? Vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de nuestros poetas dijeron, porque linaje de este somos también. Hermano, vuelvo a repetir, de su plenitud tomamos todos gracia por gracia, porque en Él vivimos, porque Él es la vida. Esta humanidad vive, o este físico, vamos a decirlo, vive porque hay una porción de vida en Él. Más bien, ¿verdad?, en su hombre interior. En el hombre exterior hay una vida porque Dios lo permite, ¿verdad?, también. Pero aquí el privilegio es tener una vida en nuestro hombre interior. Por eso es que nosotros nos morimos, nos acabamos, y la Biblia dice que mientras este hombre exterior se va desgastando, al cual tenemos nosotros, o el cual tiene miedo de morirse, dice que el interior empero se renueva de día en día. En esta vida en el Señor hay una renovación de día con día, hermano, en nosotros. Hay una esperanza, ¿verdad?, más firme, como un ancla. Y luego dice el texto muy claro, como un ancla del alma. Mire, para último, segunda de Timoteo, capítulo número 1, nos da esta recomendación, ¿verdad?, nos da este consejo el Señor, y dice así, verso 8 dice: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí preso suyo. En lugar de avergonzarte, o antes sé participante de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios. Me voy a detener un poco. En lugar de avergonzarnos, hermano, del Señor, en lugar de avergonzarnos, ¿verdad?, de los ministros, seamos participantes de los trabajos del Evangelio. El Evangelio tiene trabajos en todas formas. Ayer hablábamos de trabajos materiales, pero voy a aprovechar para hablar de trabajos espirituales. Un trabajo, ir a las gentes, hablarle a las gentes, invitar a las gentes, que las gentes conozcan lo que nosotros hemos conocido, hermano. Y luego dice, que nos salvó, fíjese, y llamó con vocación santa, o con vocación pura, con vocación sagrada, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Oiga, nos ha salvado con un llamamiento santo. El llamamiento nuestro no es cualquier llamamiento.
Es un llamamiento puro, es un llamamiento santo, es un llamamiento limpio. Y luego dice el verso número 10, mas ahora, tiempo presente, dice, es manifestada. ¿Qué dice ahí? Por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Ahí está, la muerte, aquella herencia. La muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia muy claramente. Quitó la muerte. ¿Qué dice? Y sacó a la luz. ¿Qué sacó? La vida, hablando de la vida eterna. Y nos lleva a algo. Y la inmortalidad. ¿Pero por qué? Por el Evangelio. Hay gente que busca el elixir de la vida eterna, busca la inmortalidad. Nada más le busca, pero no hay eso, no es eso, no existe eso. No es difícil, que anda buscando experimentos, que anda buscando consejos con la gente. No. Escuche el Evangelio, acepte el Evangelio, y es la forma en que usted va a alcanzar la inmortalidad. Es la forma en que usted va a alcanzar la vida eterna. Esto es en realidad lo que es la vida. Lo que para muchos, hermanos, es un problema, es algo tan difícil, ¿verdad?, de entender. A nosotros Dios nos ha dado el privilegio, hermanos, de ser participantes de esa vida.